Hola a todos, en este video vamos a ver un plugin que nos va a ayudar a identificar el archivo de plantilla actual en el que estamos viendo una determinada URL. Esto es muy útil cuando estamos haciendo modificaciones a un tema o cuando incluso estamos construyendo un nuevo tema. El plugin que vamos a utilizar se llama Show Current Template. Lo tenemos aquí en el repositorio de WordPress. Y en mi sitio web de ejemplo, que tengo aquí en mi máquina local, vamos a instalarlo. Voy a conectarme rápidamente con los datos de acceso. Y desde aquí voy a ubicar plugins, añadir nuevo. Y voy a instalar precisamente este plugin, que lo puedo buscar como Show Current Template. Una vez que ha realizado la búsqueda, vemos que este es el plugin que quiero instalar. Le damos a instalar ahora y ahora empezar el proceso. Una vez que ha culminado, le damos a activar y entonces ya tendremos el plugin activo. Hay que tener en cuenta que este plugin no tiene ninguna opción de configuración aquí en el backend, pero si vemos el frontend del sitio, como administrador, en la barra de herramientas, bueno, en este caso también tengo que asegurarme de que la barra de herramientas se esté mostrando para mi usuario actual. Entonces me voy acá a usuarios, perfil, y aquí le doy a mostrar la barra de herramientas al ver el sitio. Me dirijo al final y entonces aquí actualizo. Y si nuevamente me dirijo al frontend, vamos a ver que ya aparece la barra de herramientas. Y lo que me interesa es precisamente esta opción, que es la que ha generado el plugin, que me está mostrando que para la página de inicio estoy utilizando este archivo llamado frontpage.php. Adicional a la información del archivo de plantilla actual, me muestra la ruta en la que se encuentra este archivo. Por ejemplo, en este caso se encuentra dentro de la carpeta del tema 2017. Y también me muestra el nombre del tema, que es el tema 2017, pero es un tema hijo. Y finalmente me muestra los principales archivos de este tema. En este caso, puesto que es un tema hijo, me muestra archivos del tema hijo, por ejemplo el functions.php, y también archivos del tema padre. Bien, entonces si navegamos, por ejemplo, vamos a navegar aquí a otro apartado del sitio. En este caso, este ítem de nosotros se está mostrando a través de este archivo de plantilla, el page.php. Si vamos a blog, vamos a ver que en este caso está teniendo un defecto el archivo index.php. Y si voy a un artículo específico, veo que se está mostrando o que está teniendo un defecto el archivo single.php. Y si voy a una categoría, por ejemplo esta, voy a ver que se está mostrando o está teniendo efecto el archivo archit.php. ¿Por qué es importante esto? Es importante conocer que WordPress tiene una jerarquía de archivos, y lo podemos ver en este otro artículo que habíamos tratado anteriormente. Si vemos aquí hay una gráfica en la cual podemos ver la jerarquía de archivos de WordPress. Por ejemplo, habíamos visto que tenemos un single.php para mostrar entradas, un page.php para mostrar páginas, un archit.php para mostrar las categorías. Y entonces a partir de este archivo, por ejemplo, podemos especificar aún más. Por ejemplo, si queremos mostrar para una categoría, o bueno, para todas las categorías podríamos utilizar category.php, ya que el archit.php va a mostrar también listas de autores o de alguna taxonomía en específico o de tags. Si queremos solamente para las categorías sería category.php. Incluso puede ser más específico para categorías específicas, dándole el nombre category, el nombre de la categoría y el ID, o utilizar también el slug. Este gráfico es importante tenerlo en cuenta, y a través, combinándolo con la potencia de este plugin, podemos armar nuestros archivos de plantilla y especificar un diseño específico para ya sea una página, para un archivo, para una categoría específica, etc. Es importante también que sepamos que hay archivos que no necesariamente van a estar dentro de los archivos de la plantilla. En este caso, por ejemplo, para este sitio web tengo instalado WooCommerce
Y WooCommerce tiene sus propios archivos de plantilla. En este caso, como he ingresado aquí a tienda, me está listando todos los productos. En este caso, el archivo que está teniendo efecto es el archit-product.php. Y la ruta, la vemos aquí, está dentro de plugins, WooCommerce, templates, archit-product.php. ¿Qué significa esto? Si quisiera hacer modificaciones, por ejemplo, a esta vista, tendría que trabajar sobre este archivo. Pero si trabajo sobre esta ruta sería incorrecto porque en cada actualización de WooCommerce perdería los cambios. Entonces, en el caso de WooCommerce y otros plugins es algo especial. Tendría que copiar la carpeta WooCommerce con el archivo que quiero modificar dentro de los archivos de la plantilla y empezar a hacer modificaciones. Esto también ya lo habíamos visto en otro artículo y lo tenemos aquí. He copiado la URL, la tengo acá. En el artículo de cómo modificar una plantilla de WooCommerce vemos el detalle de cómo hacer esto, cómo llevar ese archivo, en este caso en el punto número 2, ese archivo que se encuentra dentro de la carpeta del plugins, cómo llevarlo a nuestro tema y cómo empezar a hacer modificaciones. En este caso, para este ejemplo, estoy haciendo modificaciones al archivo add to cart. Bien, entonces, si complementamos la jerarquía de archivos con este plugin que nos indica en qué archivo estoy actualmente, entonces nos facilitará el trabajo de hacer modificaciones. Vamos a hacer rápidamente alguna modificación para ver cómo utilizar este plugin. Por ejemplo, aquí habíamos visto en este artículo específico de Hola Mundo está trabajando el single.php. Vamos a trabajar sobre la categoría prueba. Categoría prueba. El archivo que está teniendo efecto es el archit.php. Entonces, si vemos aquí, el archit.php está aquí, ¿no? Si no estuviera el archit.php, por ejemplo, tendría que tomar el index.php, que es el superior, es el que cubre todos los casos en caso no se encuentre ningún archivo específico. Bien, me gustaría solamente hacer modificaciones para el archivo, perdón, para la categoría prueba, que es esta de aquí. Entonces hay varias opciones. Tendría que hacer lo siguiente. Vamos a ingresar aquí a los archivos en mi máquina local. Este es el tema 2017 Child que estoy usando. Solamente tengo estos archivos. Vamos a ingresar al tema 2017 y vamos a copiar el archivo archit.php. Vamos a ubicarlo aquí. Antes de hacer esto, vamos a ver que la ruta, es importante saber sobre qué archivo estoy trabajando o qué archivo se está mostrando. El archivo es archit.php, pero se encuentra dentro de la carpeta padre, tal como vemos aquí. Si hago la copia al archivo, perdón, a la carpeta del tema hijo, vamos a ver ahora si refresco esto. Debería tomar el archivo archit.php de la carpeta del child team, tal como veo aquí. Bien, ese es un primer paso, es decir, está ahora tomando el archivo archit.php de la carpeta hijo. Si necesito especificar más, como habíamos visto, solamente me gustaría que sea para una categoría. Entonces podemos renombrar esto y colocar acá category. Category. ¿Por qué hago esto? Porque category tendría mayor prioridad. Tal como lo veo aquí, archit, category tiene más prioridad si es que estoy mostrando una categoría. Entonces, si vamos aquí y refrescamos, vamos a ver que estoy mostrando el archivo category.php del child team. Podría especificarlo un poco más, ya que esto va a funcionar para todas las categorías. Si solamente quiero para la categoría prueba, tengo alguna opción aquí, que es utilizar o bien el ID o bien el slug, ¿no? Vamos a utilizar el slug, entonces sería de la siguiente manera. Vamos a copiar nuevamente esto. Dejamos el nombre category, le colocamos un guión y vamos a colocar aquí categoría prueba se llama nuestro slug de categoría. Categoría prueba, listo. Entonces, si nos dirigimos nuevamente aquí, vamos a refrescar. Estoy dentro de categoría prueba, como veo aquí. Y entonces tendría efecto categoría prueba .php y esto dentro del child team. Y ahora viene lo interesante porque voy a hacer solamente modificaciones para la categoría prueba. Entonces, una vez que ya tengo específico este archivo,
Los otros los puedo borrar si quiero, los que acabo de copiar. Solamente quería mostrarles cómo es el proceso de jerarquía. Bien, acá entonces puedo hacer modificaciones y estas modificaciones solo tendrían efecto en el tema, en la categoría prueba. Vamos a colocar, por ejemplo, acá algún texto para ver el efecto. Bueno, podría colocar cualquier código HTML, por ejemplo, imágenes, etcétera, una nueva posición, no sé. Algún texto vamos a colocar aquí. Esto es el archivo categoría prueba. Archivo para la categoría prueba. Vamos a ver. Guardamos esto y entonces si refrescamos vamos a ver qué nos aparece. Esto es el archivo para la categoría prueba y acá mostraría todos los artículos de la categoría prueba. Entonces, a través de este plugin que nos muestra el archivo de plantilla actual y teniendo en cuenta la jerarquía de archivos, podemos hacer modificaciones a los temas que estamos utilizando en WordPress.